En el siglo XIV, Europa vivía en una encrucijada histórica, una sociedad marcada por el feudalismo, con ciudades superpobladas y escasas condiciones de higiene. Este escenario precario sería el terreno fértil para una de las pandemias más devastadoras de la humanidad, la peste negra. Entre 1347 y 1351, esta enfermedad borró entre el 30 y el 60% de la población europea, dejando una profunda huella demográfica, económica y cultural en el continente. La peste negra, también conocida como la muerte negra, tuvo su origen en Asia Central, probablemente cerca del lago Issyk-Kul, en las estepas de lo que hoy es Kirguistán. La bacteria Yersinia pestis, transportada por pulgas que infestaban ratas negras, encontró su camino hacia Europa a través de las bulliciosas rutas comerciales de la Ruta de la Seda. El puerto de Cafa, en la península de Crimea, fue un epicentro inicial del brote, cuando comerciantes genoveses llevaron consigo la enfermedad a través del Mar Negro hacia Italia. De allí, la plaga se expandió sin control por todo el continente. La propagación se debió a múltiples factores. Las pulgas infectadas saltaban de las ratas a los humanos, especialmente en las ciudades abarrotadas donde los residuos acumulados atraían a los roedores. Las condiciones insalubres y el desconocimiento sobre la transmisión de enfermedades intensificaron la crisis. Además, el contacto entre personas y el movimiento de tropas y mercancías durante conflictos como la Guerra de los 100 años. La enfermedad se manifestaba de tres formas principales: bubónica, septicémica y neumónica. La primera era la más común y se caracterizaba por bubones inflamados en axilas, ingles y cuello, con fiebre y escalofríos. La septicémica atacaba el sistema circulatorio, causando hemorragias internas y manchas negras en la piel. La forma neumónica, la más letal, se transmitía por el aire y afectaba los pulmones, matando en días. En su avance, la peste negra devastó comunidades enteras, dejando pueblos abandonados y campos sin cultivar. Las víctimas morían a un ritmo tan acelerado que los cementerios se desbordaban. Los cadáveres eran apilados en fosas comunes y el temor al contagio llevó a medidas extremas, como el aislamiento de los enfermos y la quema de ropa y objetos personales. La llegada de la peste negra transformó la geografía humana de Europa y abrió una etapa de desesperación y superstición. En el próximo capítulo, exploraremos cómo los europeos interpretaron esta catástrofe desde una perspectiva religiosa y cultural, buscando respuestas en el misticismo y recurriendo a la violencia para aliviar sus miedos. Cuando la peste negra azotó Europa, la ciencia médica aún estaba en pañales. En lugar de comprender la naturaleza bacteriana de la enfermedad, las comunidades buscaron explicaciones en lo sobrenatural y en castigos divinos. Para muchos, la pandemia no era solo un flagelo físico, sino una advertencia espiritual. Las iglesias se llenaron de penitentes que rezaban y pedían perdón por sus pecados, mientras otros se entregaban al pánico o la resignación. El cristianismo medieval dominaba la vida espiritual europea. Al no contar con respuestas científicas, clérigos y teólogos interpretaron la peste como una ira divina provocada por el pecado humano. Procesiones religiosas recorrieron ciudades, con fieles flagelándose públicamente para expiar culpas colectivas. Este movimiento de los flagelantes se extendió desde Alemania hasta Francia, atrayendo multitudes desesperadas que buscaban alivio espiritual. Sin embargo, las aglomeraciones solo propagaban más la enfermedad, y la Iglesia pronto comenzó a desaprobar estas prácticas. En muchos casos, la búsqueda de culpables condujo a actos de violencia. Los judíos, ya perseguidos en Europa, fueron acusados de envenenar pozos y propagar la enfermedad, alimentando masacres en ciudades como Estrasburgo y Basilea. Aunque las autoridades locales y la Iglesia intentaron frenar estas acciones, en muchos lugares el antisemitismo ganó terreno y miles de judíos fueron asesinados o expulsados. Este periodo marcó un auge en la intolerancia y en la división social. La medicina de la época no estaba equipada para manejar la pandemia. Los médicos, limitados por teorías galénicas, creían que la enfermedad era causada por desequilibrios en los humores del cuerpo o por miasmas, vapores nocivos provenientes de la tierra. Se prescribían remedios como sangrías y pócimas herbales, y cuarentenas improvisadas, pero pocos tenían algún efecto real. Una medida clave surgió en Venecia.
donde los barcos procedentes de zonas infectadas eran retenidos durante 40 días antes de permitir el desembarco, una práctica que dio origen al término cuarentena. Mientras tanto, los pueblos rurales y ciudades pequeñas sufrían desproporcionadamente. La falta de alimentos y servicios esenciales agravó la crisis, llevando al abandono de aldeas enteras. Los relatos contemporáneos describen un mundo sumido en el caos, donde las familias evitaban a los enfermos por miedo, y los muertos eran enterrados de manera improvisada. En ciudades más grandes como Florencia, los cronistas hablaban de un colapso social, con nobles y plebeyos huyendo indiscriminadamente a los campos. A pesar de la devastación, algunos vieron en la pandemia una oportunidad para el cambio. Los trabajadores sobrevivientes aprovecharon la escasez de mano de obra para exigir mejores condiciones. Este periodo de sufrimiento no solo redefinió las relaciones sociales, sino que también sembró las semillas de una transformación cultural. Con la pérdida de entre el 30% y el 60% de la población en apenas unos años, el sistema feudal, ya debilitado, colapsó bajo la presión de los cambios demográficos y sociales. Antes de la pandemia, la economía feudal se basaba en una rígida jerarquía. Los campesinos trabajaban la tierra de los señores feudales a cambio de protección y un lugar donde vivir. Sin embargo, la súbita desaparición de millones de personas alteró este equilibrio. La fuerza laboral se redujo drásticamente, lo que hizo que la mano de obra se convirtiera en un recurso escaso y, por lo tanto, valioso. Los sobrevivientes comenzaron a exigir mejores condiciones de trabajo, salarios más altos y una mayor movilidad, debilitando el sistema servil que había definido la sociedad medieval. Las tierras agrícolas, antaño productivas, quedaron sin trabajadores. Grandes extensiones se abandonaron y muchas se convirtieron en pastizales, lo que marcó un cambio en la actividad económica hacia la ganadería. Esto trajo consigo un aumento en la producción de lana y con ella un auge en la industria textil. Regiones como Flandes e Inglaterra vieron cómo sus economías se reorientaban para satisfacer la demanda de telas, un indicador temprano de las transformaciones hacia economías más diversificadas y basadas en el comercio. El comercio también se vio afectado. Las rutas comerciales internacionales se interrumpieron inicialmente debido a las cuarentenas y al temor de propagar la peste. Sin embargo, con el tiempo, los comerciantes supervivientes se adaptaron y consolidaron sus posiciones, acumulando riquezas considerables. Ciudades como Venecia y Génova prosperaron al reorganizar las rutas comerciales hacia el Mediterráneo y Asia. Este proceso, aunque lento, plantó las semillas del auge del comercio renacentista. A nivel social, la escasez de mano de obra fortaleció la posición de los campesinos y trabajadores urbanos. Muchas comunidades rurales negociaron con sus señores feudales para reducir las obligaciones serviles. Los gremios en las ciudades también se vieron revitalizados, con artesanos ganando mayor influencia política y económica. Por otro lado, los nobles enfrentaron una crisis financiera que debilitó su poder. El impacto de la peste negra también se extendió a la distribución de la riqueza. Las pérdidas humanas aumentaron las oportunidades económicas para los sobrevivientes, y surgieron desigualdades que favorecieron a comerciantes y terratenientes hábiles. Este periodo caótico allanó el camino hacia una economía más capitalista. Arte y pensamiento. Durante la peste negra. La peste negra marcó un antes y un después en la vida cultural y espiritual de Europa. El impacto de la pandemia quedó plasmado en el arte, la literatura y la filosofía, reflejando un mundo que oscilaba entre la desesperación y el renacimiento creativo. La constante cercanía de la muerte cambió la forma en que los europeos pensaban sobre la vida, el pecado y la mortalidad, dando origen a un arte profundamente introspectivo y simbólico. Uno de los aspectos más evidentes fue el auge de los temas macabros y relacionados con la muerte. Pinturas, esculturas y manuscritos iluminados comenzaron a incluir imágenes de esqueletos, danzas macabras y escenas de juicios finales. La danza de la muerte, danse macabre, una de las expresiones artísticas más emblemáticas de este período, simbolizaba la universalidad de la muerte, que no hacía distinción entre reyes y campesinos. Estos temas reflejaban no solo el temor y la desesperación generalizada, sino también una aceptación resignada de lo inevitable. En la literatura,
La peste negra inspiró obras que buscaban capturar el caos y la transformación social del momento. Un ejemplo clásico es el Decamerón de Giovanni Boccaccio, escrito entre 1349 y 1353. La obra describe cómo un grupo de jóvenes se refugia en el campo para escapar de la peste en Florencia, narrando historias que alternan entre lo humorístico, lo trágico y lo erótico. A través de estas historias, Boccaccio no solo documentó las experiencias humanas durante la pandemia, sino que también exploró las tensiones entre la moral tradicional y el pragmatismo que surgió en tiempos de crisis. La religión, aunque central en la interpretación de la peste, también sufrió una transformación. Mientras algunos veían la pandemia como un castigo divino, otros cuestionaron la eficacia de las instituciones religiosas, especialmente cuando clérigos y líderes espirituales morían en masa o huían. Este descontento sembró las primeras semillas de un pensamiento crítico que un siglo después alimentaría movimientos reformistas. Por otro lado, la peste también fomentó la innovación en el pensamiento médico y científico. Aunque dominaban las explicaciones basadas en miasmas o castigos divinos, algunos médicos comenzaron a observar patrones en la transmisión de la enfermedad, sentando las bases para futuros avances en epidemiología. Las ideas sobre el contagio y la importancia de la higiene personal y comunitaria se desarrollaron lentamente. El arte y el pensamiento de la época reflejaron las cicatrices de la peste negra y prepararon el terreno para la renovación cultural del Renacimiento. Este sufrimiento estimuló una visión más individualista y experimental de la vida. El impacto de la peste negra trascendió los horrores de su tiempo, dejando una huella profunda y duradera en la historia europea. La pandemia diezmó poblaciones y desató un caos inmediato, con consecuencias en transformaciones culturales, económicas, políticas y científicas que definieron el rumbo de los siglos posteriores. En términos demográficos, la reducción drástica de la población europea reconfiguró las dinámicas sociales. La escasez de trabajadores debilitó el sistema feudal y aumentó la movilidad de las clases bajas. Campesinos y trabajadores comenzaron a exigir mejores condiciones y mayores salarios, socavando la rígida jerarquía de la Edad Media. Esto fortaleció a las ciudades y marcó el inicio de una economía más orientada al comercio, sentando las bases del capitalismo. El trauma colectivo también dio lugar a cambios en las estructuras políticas. Con la muerte de grandes segmentos de la nobleza y el clero, los estados centralizados comenzaron a ganar poder. Monarquías como la inglesa y la francesa fortalecieron su control sobre territorios fragmentados. En regiones como Italia, las ciudades-estado prosperaron al adaptar sus economías y gobiernos a las nuevas realidades. En la esfera cultural, la peste negra provocó un cambio en la percepción de la vida y la muerte. El arte y la literatura de los siglos XIV y XV continuaron explorando temas de mortalidad y espiritualidad, pero con un enfoque más individualista y humanista. Este cambio de mentalidad se convertiría en una característica central del Renacimiento, el gran movimiento cultural que transformó Europa en los siglos siguientes. La pandemia también estimuló la innovación en el pensamiento científico y médico. Aunque las teorías sobre la peste seguían impregnadas de supersticiones, la necesidad de comprender el contagio fomentó la experimentación y el intercambio de ideas. Este legado conduciría al desarrollo de la microbiología y la medicina moderna. El impacto religioso de la peste fue significativo. Muchos buscaron consuelo en la fe, pero otros cuestionaron la autoridad de la Iglesia, ante su incapacidad para mitigar la crisis. Surgieron movimientos reformistas como el loyardismo, que criticaban la corrupción clerical y pedían un cristianismo más auténtico. El legado de la peste negra no se limita a su tiempo ni a su geografía. La enfermedad se convirtió en un recordatorio constante de la vulnerabilidad humana, una lección que resuena hasta nuestros días. Desde el diseño de políticas de salud pública hasta el manejo del miedo colectivo, las experiencias de este periodo siguen siendo relevantes hoy. La peste negra fue una tragedia inmensa, pero también una fuerza que transformó la sociedad europea, marcando el fin de una era y el comienzo de otra.